La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Este tema de innovación para nosotros es muy importante. Lo primero que nos hemos preguntado siempre es hasta dónde innovar en el sector público y qué capacidad tiene lo público de innovar. ¿Por qué es importante innovar? ¿Por qué hay que cambiar los mitos y los paradigmas en el sentido de que en lo público la innovación es correr riesgos innecesarios? En todo el continente estamos experimentando una necesidad de que el Estado sea cada vez más eficaz, que le podamos presentar mejores resultados a la gente, a los ciudadanos, que podamos cumplir mejor con nuestro papel como gestores del desarrollo, y allí la innovación es absolutamente esencial. Se trata en esta ocasión de comenzar la constitución de una red iberoamericana sobre innovación en la gestión pública con el apoyo de la ESAP y de otras instituciones internacionales que el CLAD vaya a propugnar. Para este evento internacional contamos con la participación de 27 participantes de 14 países iberoamericanos. Y estamos aquí no solamente para aprender de la experiencia colombiana a través de diferentes instituciones, sino también para debatir las experiencias de estos 14 países internacionales en materia de innovación. Lo han visto ustedes, innovar para lograr una mejor administración pública fue la consigna en el curso realizado por la ESAP y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, innovación para el cumplimiento de los objetivos de la gestión pública. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Administración Pública en Acción, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, que es una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la institución, de la ESAP. Iniciamos con noticias de esta entidad. Aquí están los sucesos ESAP. Generar un espacio para el intercambio de experiencias sobre los retos observados en Colombia y América Latina en relación con la identificación de proyectos, el financiamiento y la gestión contractual de los proyectos de desarrollo de infraestructura a partir de los contratos APP. Fue el objetivo de la conferencia internacional desarrollada en la ESAP, Retos para la gestión de las asociaciones público-privadas en Colombia, lecciones del contexto latinoamericano. Esto, pues, el tema de la alianza público-privada, ustedes saben, es un mecanismo que lo que busca es unir esfuerzos del sector privado con el sector público para hacer realidad proyectos que por sus características, o por su dimensión o por su requerimiento financiero no pueden ser abocados de manera exclusiva por el Estado. El propósito de esta formación es ofrecer herramientas para la gestión de los contratos APP en Colombia a partir de la experiencia europea y norteamericana, así como de las lecciones aprendidas en casos como los proyectos de participación social en México y las concesiones en Chile. Poder básicamente combinar de manera coherente temas prácticos de las asociaciones públicas privadas, pero también temas con un énfasis académico, ¿no es cierto?, con un énfasis de conceptos, para poder que ustedes puedan, ¿no es cierto?, entender y aprender básicamente sobre este tema de las asociaciones públicas privadas. Con este evento, la ESAP, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, continúa su labor de traer grandes expertos de la administración pública para los estudiantes de la entidad. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, lanza estrategia para el fortalecimiento institucional de los territorios indígenas 2015-2016. El proyecto tiene como objetivo impulsar a escala nacional. Con esta iniciativa, la institución busca afianzar un proceso integrado de capacitación, conocimiento e innovación, con el fin de aportar al fortalecimiento de los territorios indígenas. El lema de esta estrategia enlaza Estado, ESAP, etnias. Su alcance considera las competencias y determinaciones normativas, sectoriales, territoriales y culturales relacionadas con el Sistema General de Participación y otros temas de la función y administración pública, afines al desarrollo de estos pueblos.
Con el encuentro de la primera promoción de egresados de la Territorial Meta, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, celebró sus 30 años de trayectoria institucional en los Llanos Orientales. Como reconocimiento a la labor de formación realizada por la ESAP a lo largo de sus 30 años de presencia en el Meta, la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas otorgó a su director, el doctor Albeiro Sánchez Medina, la condecoración Escudo de Armas. La Comisión Nacional del Servicio Civil informa que está abierta la convocatoria de mérito propio para empleo de carrera administrativa en la Superintendencia de Sociedades, distribuidos en los niveles profesional, técnico y asistencial. Muchas gracias. La Comisión Nacional de Servicio Civil tiene el gusto de invitarlos a que participen en la convocatoria número 329 de la Superintendencia de Sociedades. Esta convocatoria cuenta con una oferta pública de empleos de carrera administrativa de 269 vacantes. Está distribuida en los niveles profesionales, técnicos y asistenciales. Para el nivel profesional son 214 vacantes, el nivel técnico 16 y el nivel asistencial 39. Asimismo, la venta de los pines es de un valor de 32.200 pesos para el nivel profesional y el técnico y asistencial de 21.500 pesos. Ya se están vendiendo en todos los, a nivel nacional en el Banco Popular, lo cual ustedes pueden entrar a comprarlos y adquirirlos en este momento. Están desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre. Las inscripciones de igual manera las pueden realizar mediante la página de la comisión www.cnsc.gov.co desde el 31 de agosto al 17 de septiembre. Nuevamente reiteramos la invitación para que todos ustedes entren a participar en esta convocatoria 329 que se encuentra en desarrollo. Y bien, quienes el 25 de octubre de 2015 aspiran a ser elegidos popularmente como gobernantes, como autoridades locales, deben ser conscientes que en el proceso político electoral se decide sobre las diferentes opciones, alternativas y propuestas que orientarán el próximo periodo de gobierno local. Además, tienen la responsabilidad de proponer, de construir participativamente estos compromisos en sus programas de gobierno, los cuales fueron ya inscritos cuando formalizaron sus candidaturas ante las sedes locales de la registraduría. Cada vez están más cerca las elecciones locales de 2015, en las que votaremos por quienes nos representarán en gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas de administración local en el país durante los próximos 4 años. El 25 de octubre elegiremos a los candidatos que se posesionarán el 1 de enero de 2016. ¿Cómo decidir entre diversas propuestas y candidaturas? Lo importante es tener una comprensión clara de los perfiles de los candidatos y garantizar la inclusión de las prioridades específicas de cada comunidad en propuestas concretas y viables. Para apoyar ese diálogo entre aspirantes y electores, con la finalidad de consolidar propuestas pertinentes, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, diseñaron conjuntamente un documento con orientaciones clave para la elaboración de programas de gobierno. Paso a paso, la guía le indica a candidatas y candidatos cómo elaborar su propuesta para el departamento o municipio, qué temas debería contemplar y le sirve a la ciudadanía para saber cómo participar en ese proceso y valorar los programas que luego se convertirán en planes de desarrollo. Consulte el documento en las sedes de los partidos políticos y en las páginas web del DNP, www.dnp.gov.co, y del PNUD, www.co.undp.org. Con este instrumento, todos los candidatos podrán construir propuestas para un programa de gobierno de calidad y los ciudadanos podremos elegir de una forma inteligente e informada. Nos trasladamos ahora a la sede central de la Escuela Superior de Administración Pública para establecer contacto con el docente Javier Vaquero. Con las buenas tardes, doctor Vaquero, usted como docente de la ESAP en la Cátedra Políticas Públicas y director además del Observatorio Colombiano de Políticas Públicas, ¿qué temas, diría, no deben faltar en la planeación territorial del próximo cuatrenio?
Sí, Erika, realmente para las siguientes administraciones hay unos temas que no pueden faltar. Claramente dentro de las competencias de las administraciones locales, los municipios y las gobernaciones, hay unos temas puntuales que deben estar presentes en los planes de gobierno y también en los planes de desarrollo. Primer tema es temas de reconciliación. Hay un tema concreto sobre la atención y reparación a las víctimas, el cual debe ser presente y atención directa de las entidades territoriales. Un segundo tema que debe ser el desarrollo local, que debe permitir la consolidación del territorio, debe garantizar que haya posibilidades de crecimiento económico, posibilidades de empleo y posibilidades de reducción de la pobreza. Un tercer tema que es importante que debe trabajarse es la participación política. Debe promoverse la participación de los actores ciudadanos, de las organizaciones sociales, de los diferentes grupos presentes en las comunidades para que también estos puedan tener mayor posibilidad de interlocutar con la administración municipal y administración departamental. Un cuarto tema que debe estar presente son los temas de seguridad social, temas particulares sobre desarrollo social y disminución de las desigualdades. Tema fundamental para que se pueda desarrollar también de manera igual y de manera equilibrada estos territorios. Y un último tema que es importante y esto que va a ser más relevante entre los municipios sean más grandes o hayan ciudades más grandes, que es el de ciudades seguras o ciudades que tengan una seguridad en condiciones de seguridad humana. Es importante que hayan condiciones de seguridad ciudadana en los municipios, que permitan que haya una convivencia y una participación de la comunidad en la construcción de una seguridad y una convivencia acorde. Ahora bien, profesor Vaquero, usted que ha sido consultor del Gobierno Nacional en temas de políticas públicas, en territorios, ¿cuáles son esos principales retos, preocupaciones de cara a estas elecciones locales a las que vamos a concurrir los colombianos en octubre de este año? Bueno, Erika, realmente los retos que hay para las siguientes administraciones son bastante grandes. Un contexto de posconflicto pues lleva a que existan condiciones difíciles de trabajo en el territorio. Uno de los retos más importantes que vamos a tener es el tema de reconciliación. Hay un reto de interlocución entre víctimas, victimarios, población civil y las mismas autoridades públicas. Este es un reto que deberíamos pensar desde el nivel local porque no es un asunto que va a ser macro, sino es micro en el nivel municipal. Un segundo reto que se tiene es en donde hay mayor población, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana va a ser un tema importante en las ciudades capitales y en las grandes ciudades. Esto sin desconocer que en los municipios pequeños también puede aumentarse los niveles de inseguridad, pero es un tema que debe pensarse desde ya de cómo se va a atender, no en términos solo de atención, sino en términos de prevención sobre garantías de la seguridad. Un tercer tema que va a ser muy importante son los temas de reparación de las víctimas. En términos de la reparación de las víctimas se debe garantizar que no solo el Estado Nacional garantice condiciones para que las víctimas se reparen de manera integral, sino desde el municipio se generen las condiciones de integración local, condiciones de crecimiento económico, desarrollo social, que le permita a las víctimas retomar una vida y reconstruir su vida en esos territorios. Por último, creo que un reto importante es garantizar una participación efectiva de toda la población en la toma de decisiones en las políticas públicas. Esto que permita que haya mucho más interlocución entre ciudadanía y gobierno. Esto le permitiría a la ciudad, al municipio, a la gobernación tener una mayor efectividad en resolver sus problemas públicos. Y profesor Vaquero, para finalizar, ¿cuál es la ruta para la construcción participativa de un programa de gobierno? Bueno, Erika, el tema de la participación en la construcción de políticas públicas y en los programas de gobierno, así como el plan de desarrollo, eso va a ser un tema fundamental en las siguientes administraciones que no podemos desconocer y no es un tema cosmético. Es un tema fundamental para poder garantizar que realmente los programas sean acordes, acertados a la realidad de la población. Una ruta importante es que se pueda reconocer cuáles son los actores que se deben vincular, quiénes son los que deberían participar. Dentro de esto es importante reconocer cuáles son la diversidad de participantes que deben existir. Un segundo elemento es sobre qué van a decidir, sobre el plan de gobierno, sobre el plan de desarrollo. Es importante que se defina cuáles son las decisiones que van a tomar, en qué van a participar. Van a participar en la definición de los objetivos, definición de las metas, definición de cuáles son las rutas de acción. Es importante que se defina hasta dónde va el alcance de la participación. Un elemento importante también es cuál es la metodología para que esto se haga. No es solo sentar a la población a que dé opiniones, sino es que exista una metodología lo más acertada posible para que realmente la población logre incidir en la toma de decisiones.
Y esta incidencia en la toma de decisiones debe permitir que ustedes como gobierno puedan saber cuáles son las propuestas que ellos hacen, pero también que ustedes les puedan decir a la población cuáles son los elementos que realmente ustedes van a incorporar en las decisiones del plan de desarrollo y en el plan de gobierno. Y por último, es importante que ustedes les puedan replicar a la población cuáles son los efectos que va a tener las decisiones que se han tomado. Es posible que hayan decisiones que ustedes técnicamente reconozcan que no son viables, que técnicamente no se deberían tomar. Sin embargo, es importante que ustedes le expliquen a la población por qué esa decisión no se puede tomar, le expliquen a la población, a la ciudadanía, esa decisión técnicamente, cuáles son las particularidades que tiene por la cual no se puede decidir de esa manera. Y sobre las que se pueden decidir es importante que ustedes reconozcan la iniciativa de la población, digan, esa propuesta que ustedes presentaron está plasmada en este plan de desarrollo, está plasmada en este programa de gobierno. Muchas gracias, Erika. Profesor Vaquero, administrador público, docente de la ESAP en la Cátedra de Políticas Públicas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Administración Pública en Acción desde la sede central de la ESAP. Erika, gracias a ustedes porque esta invitación es importante para nosotros como docentes en la construcción de lo público. Nosotros no solo venimos acá a reflexionar, a presentar unos contenidos, sino también estamos dispuestos a construir lo público en escenarios como estos. Agradecemos y estamos dispuestos a seguir participando. Y esa es la clave, sin lugar a dudas. Antes de iniciar con nuestro panel académico en esta Administración Pública en Acción, queremos dar la bienvenida en estos primeros minutos de nuestro espacio al doctor Diego Julián Riaño Posada, subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en Administración Pública y nos acompaña para hablarnos, para introducirnos a un tema que es fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo como referente que es de esas propuestas de los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones. Doctor Riaño, bienvenido a Administración Pública en Acción. Muchas gracias, Erika. Un placer estar acá en este escenario. Lo primero, para todas estas personas que nos están viendo a esta hora a través de Canal Institucional, es contarles qué es el Plan Nacional de Desarrollo, para qué sirve, cuáles son sus alcances. Listo. El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de política pública del país. A través del Plan de Desarrollo se orienta la inversión del Gobierno Nacional. Es el instrumento que tiene el gobierno para fijar programas, proyectos en su periodo de gobierno. En el caso de Colombia, el Plan de Desarrollo tiene una vigencia de 4 años y se hace al principio del inicio de administración. Este Plan de Desarrollo tiene 2 componentes principales, una parte estratégica donde se definen los programas y proyectos y una parte que es el plan de inversiones. Tú me preguntas por qué esto es importante para los, digamos, candidatos a las elecciones locales y es básicamente la orientación de hacia dónde va el país. Un mandatario, un candidato que en este momento está pensando en su territorio, también tiene que pensar que su municipio o departamento hace parte de un esquema regional, departamental y nacional. Un componente interesante del plan de desarrollo es ver la inversión a través de las regiones. Entonces, los candidatos en el momento que quieran formular sus apuestas para planes de desarrollo tendrán que pensar cuál es la inversión específica que el gobierno quiere hacer en un determinado territorio. Es decir, por eso el Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país tiene esos componentes regionales, esos apartados regionales para guiar, para orientar, que sirven como hoja de ruta justamente para esos mandatarios, para nuestras autoridades locales y territoriales en general. Exacto, y ese es un componente nuevo del Plan Nacional de Desarrollo actual. Es la primera vez que un plan de desarrollo tiene capítulos regionales, esto en oposición a tener capítulos sectoriales. Se definieron 6 regiones en el país para la inversión pública, estamos hablando de 700 billones de pesos, un 20% más que el anterior plan de desarrollo. Las 6 regiones son Caribe, los Llanos, Pacífico, Centro-Sur Amazonía, Eje Cafetero y Centro Oriente. ¿Qué quiere decir esta división regional de la inversión pública? Es entender que el país es heterogéneo, las necesidades de las regiones son diferentes y asimismo la vocación productiva y la vocación económica tiene que serlo. Son apuestas diferentes para un país diverso y esa es la diversidad que nos hace ricos como una sola nación. Y además esos capítulos regionales en esta nueva dinámica que estrena este Plan Nacional de Desarrollo se construyeron a partir de los análisis que se hicieron en las regiones, porque este fue un tema que se socializó
por parte de la Dirección Nacional de Planeación durante un largo tiempo hasta establecer toda la estructura de acuerdo con ese componente regional que se ha venido a introducir. Por supuesto, esa es otra de las fortalezas e innovaciones que tiene este plan, que fue socializado antes de la aprobación final. La Dirección General de Planeación Nacional hizo un recorrido por todas las regiones del país y recibió retroalimentación de cada uno de los actores locales, tanto públicos como privados, para la construcción de este plan. Es por eso que hoy tenemos unos capítulos regionales con unos diagnósticos específicos y unas metas específicas por región. Y esto es clave poder señalarlo porque a partir de esta nueva estructura en la que se han tenido en cuenta las regiones, esas 6 regiones, esos capítulos, esos candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones pueden tener en cuenta esas necesidades, esas inquietudes, esos requerimientos para lo que va a ser, pues en el caso tal de quienes resulten electos, a partir de esos planes de desarrollo que ellos han venido manejando, que ellos han venido también construyendo y que ya fueron presentados y están inscritos como el soporte de lo que es su propuesta para todos estos electores. Por supuesto, para aquellos que resulten ganadores de los siguientes comicios electorales, la primera tarea que recomendamos desde Planeación Nacional es comparar su programa de gobierno con este Plan Nacional de Desarrollo, como un insumo fundamental para orientar la formulación de su plan de desarrollo local que va a orientar su inversión de los próximos 4 años. Un plan de desarrollo nacional que tiene una apuesta regional es una manera de apalancar esfuerzos entre la planeación local con la planeación nacional. Ahí está, Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque regional, con un enfoque territorial a partir de los consensos alcanzados en las regiones. Y vamos justamente a nuestras regiones, vamos en este punto de Administración Pública en Acción a la territorial Nariño. En Pasto están los compañeros de la ESAP en esta región del suroccidente colombiano para conocer sus inquietudes, para conocer sus preguntas, así que bienvenidos y adelante con esas preguntas. Buenas tardes, doctor Niay. Quiero, antes de hacer la pregunta, contextualizar un tanto la relación que en este momento se tiene en la frontera. A partir del incremento del dólar en nuestra frontera, se han presentado una serie de inconvenientes y de problemas que afectan el desarrollo y el comportamiento dentro de la participación. Mi pregunta, con ese antecedente, ¿cómo son los sistemas de participación en la construcción de políticas públicas en las relaciones binacionales de la frontera? Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la orientación para el manejo y aprovechamiento de los ecosistemas estratégicos en los municipios y cantones de la frontera? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Niay. Listo, primero un saludo a los colegas de la SAP Nariño. Sobre la primera pregunta acerca de mecanismos de participación, existen diversas opciones para la ciudadanía en participar. El primer mensaje es con su voto, es decir, de cara a la situación que estamos viviendo en las fronteras, de cara a estos cambios macroeconómicos que han afectado al dólar, lo primero es que la ciudadanía debe hacer un voto informado de quiénes van a ser sus próximos dirigentes. Este es el primer paso y responsabilidad de los ciudadanos respecto a definir la orientación de la inversión pública. Lo segundo es de cara al plan de desarrollo que tiene que ser formulado entre enero y mayo del próximo año. Existe un momento fundamental en el proceso de aprobación del plan de desarrollo y es el concepto que deben dar en abril los consejos territoriales de planeación. Antes de presentar al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental, el mandatario tiene que pedir un concepto ante el Consejo Territorial de Planeación. Este es un organismo que representa a la ciudadanía y es importante poder generar unos lineamientos específicos y tomarse con seriedad desde el punto de vista de la ciudadanía organizada la importancia que tiene este concepto en la orientación de la inversión de los próximos 4 años. Es decir, estamos hablando de enero a mayo para construir a partir de estos temas regionales, territoriales del Plan Nacional de Desarrollo, sus propios planes locales, bien sea para el departamento, bien sea para el municipio. Exacto. El horizonte va a ser de enero a mayo de 2016. Concretamente el Poder Ejecutivo, digamos en cabeza del alcalde o gobernador, tendrá
de enero a marzo para esta etapa de formulación y la parte de construcción participativa del plan de desarrollo. Es importante que las propuestas que se pongan en el plan se consulten con la comunidad, y en una segunda etapa tiene que haber la presentación de esta propuesta al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental. El Poder Legislativo, que representa al pueblo en general, emite un concepto de aprobación o modificaciones al documento del plan de desarrollo. Y creo que la otra pregunta que habían hecho desde el departamento de Nariño va orientada un poco a esas políticas públicas para la construcción de planes de vida de los pueblos indígenas y de ese enfoque que tienen desde las regiones y que también, por supuesto, prevé el Plan Nacional de Desarrollo con ese componente regional que justamente estamos destacando a esta hora, doctor Riaño. Sí, digamos, tomaría el tema de los pueblos indígenas y creo que ellos también hablaron de un tema de sostenibilidad y de las cuencas hidrográficas. Yo trataría esta pregunta haciendo énfasis en la multidimensionalidad del desarrollo, es decir, cuando hablamos de desarrollo de un territorio, estamos hablando de diferentes apuestas. Para unos lo más importante es lo económico, para otros lo social, para otros lo ambiental. Pero al final la apuesta y el ejercicio que tienen que hacer estos nuevos mandatarios es un ejercicio de priorización y entender la integralidad de las diferentes apuestas. Al final, en la realidad, no es viable poder trazar fronteras entre una decisión que tenga impactos ambientales o una decisión que tenga impactos sociales. En el caso específico de Nariño, donde habitan tantos pueblos indígenas, parte de la planeación que tienen que hacer estos mandatarios tienen que reconocer esa diversidad étnica y también tienen que respetar los diferentes mecanismos de planeación que tienen las comunidades como sus planes de vida. Bueno, hay un elemento también muy importante y que forma parte de un trabajo que ha venido adelantando la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, a través de la estrategia Elijo Saber, en la que se ha brindado capacitación inicialmente a los precandidatos, luego a los candidatos a alcaldías y gobernaciones, y viene ya una etapa posterior y verdaderamente importante en lo que tiene que ver ya puntualmente con esa formación, con esa capacitación, una orientación fundamental que se dará a esos mandatarios electos para nuestros departamentos, para nuestros municipios, y por primera vez se va a trabajar mucho, doctor Riaño, en el tema del empalme, que es clave, porque muchas veces sale un gobernante y dicen de manera coloquial que se va, se lleva sus cosas, incluso hasta deja raspada la olla, popularmente se comenta también, y queda ahí como un vacío. Es fundamental también esa parte del empalme, que puede ser un elemento a tener en cuenta dentro de esta nueva dinámica, de este Plan Nacional de Desarrollo, con este enfoque territorial, con este enfoque regional. Sí, me encanta, Erika, que hayas tomado, digamos, un tiempo para precisar sobre el tema de empalmes. En un año electoral como es el presente año, le ponemos mucha atención al ejercicio de los comicios electorales, a las campañas políticas y posteriormente a la formulación de planes de desarrollo. Pero dentro del ciclo que tiene una administración municipal cada 4 años, en ese proceso de transición entre un gobierno que va saliendo y un gobierno que va entrando, hay 2-3 meses de tomar decisiones muy importantes. Ese proceso lo llamamos como un proceso de empalme. La apuesta de las entidades nacionales en cabeza de Planeación Nacional, la Función Pública y la SAP en esta estrategia Elijo Saber es poder centrarnos, antes de hablar de formulación de planes de desarrollo, de dar unas orientaciones específicas sobre el proceso de empalme. Un proceso de empalme entendido como 3 etapas fundamentalmente. Lo primero, para aquellos mandatarios que hoy están cerrando sus administraciones, es hacer unos buenos informes de gestión donde presenten los resultados, el balance de su administración y, por qué no, darle recomendaciones a los mandatarios que están entrando. Un segundo momento es cuando este informe está listo, que comienza el día después de las elecciones, cuando ya tenemos un mandatario electo, es hacer un ejercicio abierto, honesto, transparente de entregar la administración, y lo que queremos es que los mandatarios entrantes y salientes se sienten, conversen, revisen la información, revisen los datos y aprender de las lecciones aprendidas que tuvo un mandatario durante 4 años de gobierno. Un mensaje fundamental acá es poder construir sobre lo construido. La democracia colombiana tiene las suficientes fortalezas para que empecemos a pensar
en la visión de largo plazo, en donde podamos dejar de lado los colores políticos y podamos pensar en qué es lo mejor para los territorios. Lo mejor es la continuidad de políticas, lo mejor es construir sobre las diferentes apuestas que tienen los mandatarios anteriores y finalmente ese informe de empalme les dará herramientas a los nuevos mandatarios para construir mejores planes de desarrollo. Pues ahí está, este primer enfoque que hemos hecho en Administración Pública en Acción en torno al Plan Nacional de Desarrollo, con ese enfoque territorial, con ese enfoque regional que nos sirve de base para el tema que justamente estamos hoy analizando, que estamos hoy discutiendo en este espacio de la Escuela Superior de Administración Pública. Queremos agradecer al doctor Diego Julián Riaño Posada, el subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, que nos haya hecho este abordaje inicial, porque es muy importante que el país entero conozca qué es su Plan Nacional de Desarrollo, para qué sirve y sobre todo esos nuevos enfoques que se han tenido a partir de este momento. Muchísimas gracias, doctor Riaño, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a la SAP por este espacio. Y bien, las políticas públicas son esas respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad en forma de normas, de instituciones, de prestaciones o de bienes públicos. También, claro, de servicios. Estamos en Administración Pública en Acción. Recuerde que nuestro hashtag es etiqueta ESAP en Acción y nos encuentran en Twitter como @ESAPoficial. Vamos a hacer una breve pausa y luego de estos mensajes institucionales seguimos con nuestro tema de hoy. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para el llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para el llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Gracias por seguir con nosotros en Administración Pública en Acción. Hoy nuestro tema es hoja de ruta para aspirantes a alcaldías y gobernaciones basados
en los lineamientos de políticas públicas de quienes aspiran a ser elegidos, esos hombres y mujeres, en los comicios del próximo 25 de octubre. Así que vamos a comenzar ya una tertulia académica con nuestro panel. Iniciamos saludando al profesor Juan Manuel Cobos Martínez, docente del ESAP. Él es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en estudios políticos, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público, con estudios de maestría en economía. Se ha desempeñado como docente en universidades públicas y privadas a nivel de pregrado y posgrados por más de 30 años en temas de ciencia política y administración pública, también como consultor a nivel nacional e internacional sobre temas sociales y de políticas públicas. Profesor Cobos, es un placer que esté con nosotros en Administración Pública en Acción. Buenas tardes, Erika, y buenas tardes, televidentes. Seguimos con nuestros invitados. Continuamos con el profesor Jorge Ricardo Murcia Morales, docente del ESAP. Él es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, abogado, conciliador en Derecho y especialista en Gestión Pública. Profesor Murcia, también le agradecemos enormemente que nos acompañe en esta tertulia. Erika, muchas gracias por la invitación y esperemos que hagamos una excelente presentación para aquellas personas que van a estar en esta contienda electoral. Sin lugar a dudas, ellos realmente son nuestro principal público, nuestro público objetivo en el día de hoy, pero también esos ciudadanos que están interesados en conocer los alcances de las políticas públicas y de toda esta información que suministra la ESAP a través de este espacio. Y en esta primera parte académica vamos a cerrar nuestro panel con el profesor Jorge Iván Cuervo Restrepo, docente e investigador en Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él es abogado, especialista en política social, especialista en derecho público, magíster en políticas públicas y candidato a doctor en derecho. Profesor Jorge Iván Cuervo, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Gracias, Erika, y gracias a la ESAP por esta invitación. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como se dice coloquialmente, porque al fin y al cabo este es un tema de gran trascendencia, de gran alcance, y es clave, profesor Cobos, que le contemos a todos estos ciudadanos que nos están viendo a esta hora qué son las políticas públicas, porque ya hemos hablado del Plan Nacional de Desarrollo con el doctor Riaño, que ya se ha marchado, pero qué importante es que empecemos a establecer como diferencias entre lo que es un plan de desarrollo y las políticas públicas de las que se habla con insistencia dentro de este ejercicio de la administración. Lo primero que tendría que aclarar es que las políticas públicas no se agotan con el plan de desarrollo del nivel municipal ni con el plan de desarrollo del nivel nacional, van más allá. Hay un contenido mayor de política pública en los mismos mandatos de la ley y de la Constitución, llevan al alcalde a incluir otros temas en su quehacer diario al servicio de la sociedad. La política pública en principio, pero solo en principio, uno podría apostarle a una definición pensando en que política pública es ese conjunto de acciones y toma de decisiones de autoridades públicas competentes para responder a problemas públicos identificados en esa sociedad, para intervenirlos o para hacerlos manejables. El caso de la paz, por ejemplo, estamos en todo ese proceso que necesariamente tiene que reflejarse en el tema de políticas públicas en un programa de un alcalde, que seguramente vamos a hablar sobre esos temas. Entonces, la política pública involucra diferentes actores de diferentes niveles y entramos en un debate amplio, desde la misma definición de lo que entendemos por política pública. Y le apuesto a una definición general, pero que no es única. Hay múltiples definiciones dependiendo desde dónde se leen, desde qué disciplina estoy leyendo la política pública. Y en ese sentido, profesor Cobos, los ciudadanos podemos, no solo esos gobernantes, los ciudadanos como tal, podemos intervenir en la construcción de políticas públicas. Indudablemente, y debemos, no solo podemos, debemos. La participación ciudadana es fundamental en la construcción de política pública. Incluso hablamos académicamente de la construcción desde abajo, desde la sociedad, consultando a la sociedad, haciendo partícipe a esta sociedad en la construcción de políticas públicas, debatiendo con esa sociedad, por ejemplo, en un caso que el profesor
en el caso de la política social, que el profesor Cuervo sea experto en el tema. En el caso de la política social, indudablemente deberíamos hacer partícipe a la sociedad como motor, como agente, porque desde allá leemos los problemas con la sociedad, los problemas de la sociedad leídos con la misma sociedad. Doctor Cuervo, quiero justamente ese guiño que le ha hecho el profesor Cobos en el tema de política social, que sin lugar a dudas es un elemento muy importante para nuestras regiones, para nuestros territorios, especialmente aquellos que se están empoderando frente a lo que son estos planes nacionales de desarrollo, por ejemplo, a través de lo que se ha venido construyendo con la unidad de consolidación de los territorios y demás, en determinadas áreas que fueron históricamente zonas dominadas por el tema del conflicto armado y que hasta ahora están conociendo todo esto de las políticas públicas, de los planes de desarrollo, interviniendo, participando, construyendo. ¿Qué tanto merece importancia la participación de esas comunidades, de estos ciudadanos en la construcción de esas políticas públicas en los temas sociales? Hay como dos dimensiones de la política social en el ámbito local. La que viene nacionalmente a través del Sistema General de Participación, los temas más gruesos como educación, salud, saneamiento básico, agua potable, pero podríamos hablar de una política social que se origina en las necesidades locales. Y como para entender muy rápidamente de qué se trata, uno diría que es la atención en general a poblaciones vulnerables, o lo que la Corte Constitucional ha llamado sujetos de especial protección constitucional, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres cabeza de hogar, estamos hablando de minorías étnicas, comunidad LGTBI, personas desplazadas por la violencia, víctimas, habitantes de calle, entre otros, que son problemas o bien que se originan en el ámbito local o que, por ejemplo, en el caso del desplazamiento forzado o en el caso de víctimas, finalmente el municipio, el departamento será la que tendrá que absorber esa oferta o entregar esa oferta. En esos casos, la Corte Constitucional ha dicho que es fundamento de legitimidad de las políticas públicas en favor de esos sujetos de especial protección constitucional la participación, e incluso en el caso de comunidades indígenas y pueblos afro establecidos en consejos comunitarios, la consulta previa hace obligatorio necesariamente la participación de estas comunidades en la construcción de esas políticas públicas. ¿Y eso quién lo determina, doctor Cuervo? ¿Lo determinan directamente los gobernantes o son las mismas comunidades, por ejemplo, que podríamos decir que en este tema, en esta radiografía que usted ha hecho, son población altamente vulnerable los que deben liderar ese ejercicio de decir, es importante que estas políticas públicas que vinculan a esos grupos estén presentes en los planes de desarrollo? Habría como dos espacios, uno ya lo señalaba el profesor Cobos, el Consejo Territorial de Planeación es el primer espacio, digamos, de encuentro entre las autoridades locales, las autoridades políticas y la ciudadanía, ¿sí? Uno recomendaría, un tip práctico, es que al interior de los consejos territoriales se organicen en mesas de trabajo dependiendo de temas. Mesa de trabajo de discapacidad, mesa de trabajo comunidades indígenas, mesa de trabajo habitantes de calle, por solo nombrar eso. Ese primer escenario, digamos, va a estimular lo que va a ser más adelante ya la elaboración propiamente de las políticas públicas que empezarán a hacerse en el segundo semestre, después de haberse posesionado a tanto alcaldes como gobernadores, cuando ya esté aprobado el plan de desarrollo, cuando ya esté aprobado el presupuesto, ya se sabe cuántos recursos va a haber en cada una de las secretarías. Ahí es cuando hay que sentarse a hacer ya las políticas públicas, pero seguramente esa participación que ha empezado a ser estimulada desde el Consejo Territorial de Planeación en esas mesas de trabajo va a ser retomada allí en ese momento. En ese sentido, doctor Cuervo, ¿primero es el Plan Nacional de Desarrollo y luego las políticas públicas, o cuando se elabora el plan de desarrollo, ese plan de desarrollo del municipio o del departamento, se tienen en cuenta las políticas públicas que se han venido poniendo en marcha desde la anterior administración o que orienta el gobierno nacional, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Desarrollo? Es una discusión conceptual, pero vamos a simplificarla. En los programas de gobierno, lo que hacen los candidatos están los grandes enunciados de política. Yo quiero que mi municipio sea más educado, yo quiero que haya más salud, que haya más empleo. Esos son los grandes enunciados de política. En el plan de desarrollo, ¿qué hay? Hay como un grado de materialización adicional. Está en el artículo 339 de la Constitución. En un plan de desarrollo hay orientaciones generales de política. Es decir, cómo voy a mejorar la cobertura en educación, cómo voy a mejorar la atención a las mujeres cabeza de hogar, cómo voy a prevenir el embarazo adolescente, por ejemplo.
problemas que están generalmente en el ámbito local. Pero ya la elaboración técnica de la política pública, con la construcción de las líneas de base, con los indicadores, con las alternativas de solución que hay que plantearse, ese es un tema que va con posterioridad a la aprobación del plan de desarrollo. Y ahí hay un error, que lo hablábamos ahora off the record con los profesores, y es, en general, las administraciones municipales y departamentales suponen que elaborado el plan de desarrollo, ahí están las políticas públicas. No, ahí están las orientaciones de lo que deben ser después las políticas públicas sectoriales en cada uno de los temas. Y en ese sentido, profesor Cobos, primero el huevo o la gallina el huevo, es una discusión un poco de ese tipo. Esa sí que es una discusión académica gruesa, pero a propósito de lo que venía comentando con el profesor Cuervo, uno ahí toma los lineamientos que están en el plan y va construyendo las políticas públicas del nivel departamental y municipal, articuladas, teniendo en cuenta el plan nacional, es decir, eso tiene una articulación desde arriba, eso viene articulado desde arriba, pero hay todo un debate, eso tiene una coordinación permanente, una articulación permanente. Profesor, yo no puedo obviarlo. Claro, profesor Murcia, de acuerdo con lo que estamos conversando, ¿cómo creería usted que se debería estructurar de la mejor manera el papel de esa sociedad en la construcción tanto de esas políticas públicas como de esos planes de desarrollo? Debemos de tener claro que debemos de enmarcar una metodología. En esa metodología iniciamos desde la identificación del problema. Cuando tengamos esas necesidades base a las cuales debemos de atender en los municipios, en los departamentos o en la parte local, debemos de establecer la formulación de alternativas de cómo las vamos a atender. ¿Para qué? Para que aquellas personas que ya están en el ejercicio del poder tomen las mejores decisiones concernientes a poder satisfacer esas necesidades, a darle la solución a esos problemas. Que cuando lleguemos a la implementación realmente sea efectiva, eficaz, eficiente esa atención. Que la política pública hay que detener y estudiar y analizar las diferentes tomas de decisiones que van a estar enmarcadas en unos factores condicionantes a esa toma de decisiones. Van a jugar factores políticos, presiones de los grupos sociales, factores macroeconómicos, como lo hablábamos hace rato en la parte del cambio del dólar. La parte capital global va a influir demasiado. Esto lo debemos de analizar, lo debemos de estudiar, lo debemos de establecer en el documento base para cuando estemos haciendo esa identificación de esos problemas. Ahí es donde consideramos la relevancia e importancia de la sociedad. Si los vamos a atender a ellos, lo que necesitamos es de que ellos nos digan qué es lo que se requiere. En esa limitante de la toma de decisiones también van a jugar otros factores como es el presupuesto. De pronto la sociedad va a querer muchas cosas que nosotros como Poder Ejecutivo no vamos a poder atender. También vamos a establecer políticas públicas que son de recursos pocos. Muchas veces queremos atender demasiada población o tenemos un gran grupo de población para atender, pero los recursos no nos alcanzan por los municipios. Y ahí cómo establecer prioridades, cómo focalizar los esfuerzos en lo que realmente demanda esa comunidad, esa sociedad, como para no irse por las ramas, sino atender verdaderamente lo que es importante, directamente a partir de esas demandas de los mismos habitantes, o tiene el gobernante el criterio para establecer, es por este camino. Pues ahí es donde comenzamos a establecer como los criterios de ingreso y egreso, unos criterios base de que podemos potencializar a tratar de favorecer grupos poblacionales especiales. Ejemplo, casi siempre se busca favorecer a personas con discapacidad, al profe como que le gusta mucho el tema de habitante de calle, a grupos poblacionales vulnerables que cumplen unos requisitos, madres, familias de cabeza de hogar, que tengan alguna limitación o algún problema para poder ejercerse normalmente, eso los priorizaría. Cuando ya se cumpla esos requisitos, ingresarían al desarrollo de las políticas públicas y pues cuando se dejen de cumplir sería la facultad para poderlos sacar, excluir o hacer el egreso, con el fin de que en esas listas de espera que muchas veces tenemos en muchas políticas pueda ingresar otra persona. Porque de alguna u otra manera, profesor Cuervo, lo que estamos buscando es que esas políticas públicas tengan una incidencia real en la calidad de vida de los ciudadanos, de esas mismas comunidades que están demandando beneficios y mejoras. Claro, pero hay que hacer una diferenciación, ya que nos están escuchando, digamos, en los territorios también, y es una cosa es la realidad institucional, política y fiscal, no sé, de las ciudades capitales, de las
municipios de primera y segunda categoría, y otra es la realidad institucional de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Y ahí hay un tema de diseño institucional que de cara al posconflicto, que ya es un tema recurrente, el gobierno nacional tiene que sentarse a pensarlo. Y es preguntarse si con la institucionalidad local y con los recursos propios que mueve movilizar 980 y tantos municipios en Colombia de cuarta, quinta y sexta categoría, es posible consolidar el posconflicto y es posible atender las demandas de esos sociales. Uno habla con los alcaldes de municipios de esta categoría y dice, mire, yo tengo que atender víctimas, tengo que atender población vulnerable, tengo que atender comunidad LGTBI, encima de eso desplazados, ahora el posconflicto, los desmovilizados de las FARC, si se llegara a firmar el acuerdo. Y actualmente hoy los municipios, para decir una expresión coloquial, fiscalmente están reventados. No podrían recibir una demanda más en ese sentido. Entonces ahí no solo es, digamos, la retórica de que el municipio tiene que cumplir unas funciones que están en la Constitución y la ley, que ellos también son Estado en un momento determinado, sino que a propósito de que estaba ahora Diego Riaño del DNP, el DNP y el Ministerio de Hacienda tienen que sentarse a pensar, y en eso creo que la ESAP tiene que ayudar a hacer esa reflexión, si el diseño institucional actual es funcional a esas necesidades, porque yo creo que ahí hay un agotamiento del modelo que hay que replantearlo de cara al posconflicto y a las necesidades de estos nuevos grupos poblacionales que están emergiendo en el escenario nacional. ¿En qué sentido, profesor Cuervo? Que el gobierno nacional se meta más la mano al bolsillo, pero claramente ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que los recursos son extremadamente escasos y eso ya se está viendo por una gran cantidad de fenómenos. En ese sentido, frente a lo que serán esas mayores exigencias a partir de los escenarios del posconflicto, ¿cómo lograr que haya para todos? Ahí hay que plantear el tema de nuevo del desarrollo local y del desarrollo regional. Es decir, el desarrollo local de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Estamos hablando decíamos el número, más o menos 980 y tantos municipios, es decir… La mayoría, la gran mayoría del país. 1120 que tiene Colombia, tienen lo que llamaríamos un desarrollo local subsidiado por el Estado Nacional, ¿sí? La mayoría de esos municipios, sus ingresos son recursos de transferencias nacionales o bien del Sistema General de Participación o bien del Sistema General de Regalías. Y tienen muy pocas capacidades institucionales y fiscales para desarrollar políticas públicas autónomas, porque desarrollan las políticas que son, digamos, inducidas desde el ámbito nacional. Entonces, se necesita hablar de nuevo del desarrollo local, hay que volver a poner en la agenda el tema del desarrollo regional, de las agendas regionales. Por eso lo que señalaba ahora Riaño en el sentido de que el plan de desarrollo dividía el país para efectos de la inversión pública en 6 regiones, eso hay que volverlo en realidad, hay que volver a pensar en la ley de ordenamiento territorial, la reforma que acaba de ser aprobada en estricto sentido no es una ley de ordenamiento territorial, sino de asociatividad territorial, ¿sí? En un nivel quizás más exigente debería pensarse en que las regiones deben potenciar el desarrollo, en que y unas jalonar a las otras. Claro, entonces es claro que digamos un departamento como el Chocó no puede salir adelante si no está jalonado desde una región toda la discusión sobre los pivots regionales que jalonen la inversión, que jalonen la dinámica económica, porque digamos la pobreza no se supera solamente a punta de subsidios estatales. Al contrario, los subsidios estatales, como decimos yo digo en clase, que uno se puede dar esas licencias, institucionalizan la pobreza, ¿sí? Pero para sacar de la pobreza, por ejemplo, un territorio como el Pacífico, se necesita meterlo en un lenguaje de una dinámica regional y para eso necesita alianzas productivas con el Valle, alianzas productivas con Antioquia, seguramente en un momento determinado, y ese es una agenda muy fuerte, que el gobierno tiene que jugársela, porque si no la reproducción del modelo de pobreza subsidiado es muy complejo para sacar adelante las necesidades sociales. Sin duda, la importancia de la asociatividad territorial. Pero, profesor Juan Manuel Cobos, sí, volviendo a esos elementos que deben tener en cuenta esos futuros alcaldes, gobernadores, una vez ya electos, hablemos ya de ese escenario en el que ellos están electos, gobernando
a partir del 1 de enero de 2016. ¿Cuáles son esos temas fundamentales que, de acuerdo con lo que está pasando hoy en nuestro país, no deberían faltar en esos planes de temas desarrollo? Fundamentales: pensar en la paz, en el posconflicto, en la reconciliación, en la atención a las poblaciones desplazadas, en la atención a la pobreza, a la exclusión, etcétera, ligada a esa lectura de paz y de posconflicto que esperamos. Obviamente estamos partiendo de que va a haber una firma de paz, eso esperamos todos los colombianos. Entonces, esos son temas fundamentales en el quehacer de los gobernantes el próximo año. Casi, claro, que sin lugar a dudas, casi que va a gravitar, profesor Murcia, todo lo demás en torno a ese hecho como tal, si es que, como todos deseamos, se logra la terminación del conflicto. Eso va a redefinir prioridades en cuanto a esos elementos que deben tener esos planes de desarrollo. Sí, sin duda alguna. Está claro que el posconflicto va a marcar una tendencia y una nueva tendencia de cómo atender a la sociedad. Debemos de tener claro que las dimensiones y los sectores o los diferentes sectores o la sectorización que tienen las políticas públicas pues trata de abarcar a veces mucho, pero también hay políticas públicas que son transversales, me cubre la totalidad de los sectores o la gran mayoría de los sectores. Cuando queremos hacer atención a población vulnerable, cuando ya nos concentramos en posconflicto con la población víctima, es transversal. Vamos a tener que cubrirlos en salud, educación, cultura, recreación, deporte, vivienda. Automáticamente tendremos que hacer mejoras institucionales, mejorar la atención al ciudadano, mejorar la infraestructura, mejorar vías, movilidad, las diferentes circunstancias que vamos a encontrar en el orden local. Cuando hacemos eso, si lo vamos a focalizar a posconflicto, transversalmente vamos a tener que cubrir la mayoría de los sectores que debe atender desde el municipio. ¿Y sus prioridades, doctor? La ESAP siempre se ha asociado con un concepto, con una idea que a mí me gusta mucho, que es el tema de la reconstrucción de lo público. O sea, por supuesto que hay que priorizar las políticas sociales, las políticas de reconciliación, eso está allí, el posconflicto nos va a plantear un nuevo escenario, pero me parece que los próximos gobiernos locales tienen que plantearse, y el gobierno nacional y la sociedad colombiana, una reconstrucción de lo público. Sí, ese deterioro que se ha venido presentando por temas de corrupción, los temas por construcción de confianza. Claro, que el ciudadano vuelva a creer en las instituciones, ¿sí? De hecho, cuando uno mira los estudios estos de la Comisión de la Violencia, ¿sí? La mayoría de los estudios coinciden inclusive los 8 estudios coinciden en que un factor fundamental para explicar el origen y el desarrollo del conflicto es la falta de Estado y la debilidad de lo público. El ciudadano no siente que pertenece a lo público, la abstención, el ciudadano siente que cuando, por ejemplo, elige concejales y elige diputados, son unos personajes que no lo representan, que llegan a la defensa de sus propios intereses. Entonces me parece que hay una cosa más gruesa, digamos, de filosofía política, si se quiere, que es la reconstrucción de lo público, restablecer la confianza del ciudadano al Estado, que evidentemente el ciudadano vea que con sus impuestos se producen bienes públicos de calidad, que se mejora la calidad de vida, que hace parte de un escenario de cohesión y de inclusión social, por ejemplo, porque muchos de estos grupos vulnerables de los que ahora hacíamos alusión son grupos que han sido excluidos, ¿sí? Y entonces, en un escenario de posconflicto vamos a hablar de reconciliación y de inclusión. Todas estas políticas tienen que estar enmarcadas en un discurso de reconstrucción de lo público y sí, de restablecimiento de ese vínculo de confianza entre el ciudadano y el Estado colombiano, tanto en el nivel nacional, departamental, pero fundamentalmente en el ámbito municipal, que es donde se produce la vida. Claro, ¿sí? Y donde está más cerca ese mandatario de todos los habitantes, es su vecino, es su amigo, se movilizan por los mismos sitios y se encuentran de manera permanente. Señores, vamos a hacer una nueva pausa en esta Administración Pública de Nación y enseguida volvemos con más acerca de esta hoja de ruta para aspirantes a alcaldías y gobernaciones, que es nuestro tema de hoy, y sobre todo la participación territorial. Ya vienen nuestras territoriales aquí en este espacio de la ESAP para formular sus inquietudes a nuestros invitados. Volvemos.
¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Gracias por seguir con nosotros en esta Administración Pública en Acción. Hoja de ruta para aspirantes a alcaldías y gobernaciones es el tema que estamos hoy tratando en este espacio y vamos de inmediato al sur del país, como les habíamos anticipado, de la territorial Nariño, en la ciudad de Pasto, que han preparado también sus interrogantes frente a esta temática, así que adelante. Muy buenas tardes a los distinguidos panelistas. Mi nombre es Manuel Dueñas Narváez, soy el director de la Escuela Superior de Administración Pública en Nariño y Alto Putumayo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las políticas públicas para la construcción de planes de vida de los indígenas, tanto los Pastos como los Inca Agua, acá en el departamento? Gracias. Doctor Cobos. A ver, ¿cuáles son las políticas públicas para una población indígena? Yo considero que para esas poblaciones indígenas los alcaldes deberían incluir un capítulo especial, incluso utilizando el mecanismo de consulta previa con esas poblaciones para identificar sus propios problemas, hacerlos partícipes en la construcción de ese capítulo especial dentro del plan municipal que contenga temas sociales, de educación, de salud, de cultura, de construcción de sus propias formas organizativas y de respeto a su cultura, a sus tradiciones, de respeto a una forma constitucional, étnica y pluricultural. Pero aquí volvemos a lo mismo, profesor Murcia, el huevo y la gallina. Se abordan esas discusiones de manera inicial para esos gobernantes que resulten electos el 25 de octubre. Tienen que diseñar, tienen una fecha para poder
dar a conocer, presentar ante las corporaciones legislativas de sus localidades, de sus territorios, bien sea el Consejo o la Asamblea, ese plan de desarrollo y luego van a construir la política pública, o lo pueden hacer de manera simultánea para dar respuesta puntualmente a este tipo de población indígena como la que nos plantean desde el sur del país? Yo creo que entre los tres ya quedamos claros que los planes de desarrollo no los podemos comprender que son políticas públicas. Puede ser un instrumento local que nos permita a nosotros desarrollar políticas públicas como tenemos otro número de instrumentos. En el caso de la parte ética, pues ellos tienen el plan de vida y endotecnia que dan las líneas bases para ellos. Pero lo que sí podemos decir, pueden ir simultáneos, va el plan de desarrollo como instrumento, pero además de eso debemos de tener plan de desarrollo nacional que ya está establecido, ya lo conocemos, es una línea base que debemos de tener en cuenta para la consecución de recursos del orden nacional. Automáticamente también los gobiernos a nivel departamental están formando sus planes de desarrollo, deben de estar los electos alcaldes trabajando conjuntamente para saber cómo va a ser la línea del departamento, hacia qué le van a direccionar, hacia qué quieren trabajar dentro de su territorio en departamento para que los municipios potencialicen esos recursos que pueden llegar a establecer para la mejora a nivel municipal. No hay una línea que podamos establecer que primero va el plan de desarrollo y después la política pública, porque la política pública debe estar establecida ya en otro documento, se establece ya en un acuerdo municipal o en una ordenanza del orden departamental que establece ya las líneas base para el cumplimiento de ella. ¿Que puede salir del plan de desarrollo? Sí, pero debemos de decir, las políticas públicas tienen diferentes génesis, diferentes formas de nacer. Nacen del plan de desarrollo, nacen por las mismas exigencias de la población, nacen por factores políticos, nacen por el estudio y análisis que se debe hacer a cada uno de los territorios. El territorio es el que me debe a mí establecer la necesidad. Lamentablemente muchas personas cometemos los errores del copy-paste, de traer un plan de desarrollo de otro municipio, una política pública de otro municipio que allá en ese territorio pudo haber funcionado, pero al momento de quererla el nuevo gobernante establecer en su territorio va a encontrar unas limitantes, unos factores condicionantes que le van a dar que no sea la más acorde a la satisfacción de las necesidades que se requerían satisfacer en su territorio. Para ello, ¿qué se requiere? Identificación plena del problema, pero con un diagnóstico, un análisis en su territorio, conociendo su territorio, cómo está organizado políticamente, cómo está organizado administrativamente, conocer las existencias de las diferentes agremiaciones, claro, grupos los sociales, ¿no? grupos sociales, las fuerzas políticas, cómo convergen ahí, debe de hacerse ese análisis. Yo debo de, por ejemplo, siendo alcalde, debo de saber cómo quedó compuesto mi consejo municipal, saber las cargas políticas, cómo están jugando, si estamos más hacia la izquierda, estamos centro o estamos en derecha. Hemos estado analizando y estudiando fronteras, las problemáticas que se presentan con los países vecinos, la problemática que se puede presentar, como lo dijimos hace rato, en la macroeconomía. Todos esos elementos deben de jugar un factor de análisis, debe de permitir la identificación para que al momento en que se estén planteando esas soluciones o esas alternativas de solución sean las más acordes y nos permitan a nosotros realmente hacer el trabajo como se debe hacer, que es propender por un mejoramiento de vida de nuestros ciudadanos. Doctor Jorge Cuervo. Pues yo sugeriría que en el contexto del Consejo Territorial de Planeación se hiciera, tanto en el departamento como en el municipio, una mesa de trabajo con los pueblos indígenas, ¿sí? Y allí, en esa mesa de trabajo se identifiquen las necesidades de los distintos pueblos indígenas, en este caso en el departamento de Nariño, se identifique cuáles de esos pueblos están identificados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como pueblos en vía de extinción, ¿sí? Que son cerca de 35 pueblos a los cuales hay que hacerles un plan especial a partir del auto 004 de 2008 de la Corte Constitucional, identificar sobre esos pueblos hay que hacer acciones prioritarias e identificar cuáles son las políticas que incluso se pueden desarrollar e implementar al interior de esos pueblos indígenas en los planes de vida que deben ser aprobados en los cabildos, ¿sí? Entonces tiene que haber una muy buena interlocución entre lo que haya en la administración municipal y departamental, los planes de vida de los pueblos indígenas, las directrices que vienen de la Corte Constitucional, y tiene que haber un diálogo permanente porque, como lo hemos señalado, en Nariño, por ejemplo,
tanto con estos pueblos indígenas como en Tumaco, por ejemplo, el concepto de la idea de consulta previa es fundamental como fundamento de legitimidad de la discusión que se plantee frente a las necesidades de estos pueblos. Una forma de articulación entre todos estos escenarios que usted muy bien plantea. Ahora bien, ¿ese consejo cuándo se instala? Una vez se posesiona el alcalde, lo puede tiene que elaborar el preproyecto de plan de desarrollo, así se llama, y ese preproyecto se lo envía al Consejo Territorial de Planeación, que ya los consejeros territoriales generalmente ya están seleccionados, ya se sabe quiénes son los representantes de los maestros, de las personas en situación de discapacidad, de las mujeres, en fin, se le entrega el documento y el Consejo Territorial delibera un par de meses y tiene que entregar un concepto. Pero esos 2 meses de deliberación, uno diría febrero y marzo, son claves para abrir esos escenarios de interlocución, y ahí tienen asiento los pueblos indígenas y los pueblos afro y los pueblos rom o gitanos, si hubiere en ese territorio. Reiterando, construyendo de manera paralela, si cabe, como planteaba el profesor Murcia, ese plan de desarrollo y esas políticas públicas. No, entonces ahí sale el concepto territorial, el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que alimenta el plan de desarrollo que posteriormente va a ser presentado al Consejo y a la Asamblea, en el caso departamental. Pero de esa discusión que se dio, van a salir los lineamientos, los instrumentos, los insumos para los planes de vida que tienen que hacer ya los pueblos indígenas en sus cabildos indígenas. Muy bien. Del sur del país, esta es una pregunta de la frontera con Ecuador. Nos vamos a la otra frontera, que también está caliente, por cierto, porque nuestros vecinos son bastante intensos por todos lados. Vamos a norte de Santander, a la territorial norte de Santander, cerca a Venezuela, al hermano país de Venezuela. En Cúcuta están en la sede de la ESAP. Estuve recientemente en Cúcuta y tuve la oportunidad de encontrarme con un docente a quien saludo de manera afectuosa, así que adelante. Hola, buenas tardes a todos los panelistas. De acuerdo a la problemática social, como lo decían ustedes, fronteriza que vivimos hoy, la inquietud es la siguiente: ¿cómo será la metodología para apoyar a los futuros alcaldes y gobernadores para que dentro de su periodo se ejecute y se trabaje enlazadamente con los programas sociales que tiene la ESAP para el desarrollo del departamento? Profesor Cobos, ¿cómo podría ser esa no entendí muy bien la articulación? pregunta. Sí. Por favor, ¿nos podría repetir la inquietud, la pregunta? Porque hubo una parte en que se cortó esa comunicación satelital. Ok, la inquietud es la siguiente: ¿cómo será la metodología para apoyar a los alcaldes y gobernadores para que dentro de su periodo se ejecuten enlazadamente con los programas sociales que tiene la ESAP para el desarrollo del departamento? Metodología, profesor Cobos. Metodologías que tiene la ESAP para el desarrollo del departamento. Es que no entiendo muy bien. El apoyo que hace la ESAP, profesor Murcia, Debe ser un poco. Bueno, pues podríamos indicarte que con la estrategia Elijo Saber se ha tratado de manejar 4 tiempos. Primero se quiso capacitar a aquellas personas que tenían una intención de querer llegar a las elecciones populares, sea como ediles, sea como concejales, sea como diputados, sea como gobernadores. Se hizo la primera etapa, que fue hasta el mes de junio, hasta el 24 de junio, con la fin de darle a conocer a estas personas a qué era lo que iban a llegar, qué es el Estado, cómo se administra, cuál es el cumplimiento de estas normatividades que estamos obligados a hacer cuando estamos en la parte pública. Ahora va a venir una etapa ya de los candidatos, es decir, ya usted ya está avalado, usted ya tiene su número, pertenece a un partido X, ya es candidato, ya se inscribió. Vamos a hacer una capacitación por parte de la SAP para este periodo hasta antes del 25 de octubre. Esta capacitación va a estar enfocada más al cumplimiento de las funciones, no va a ser algo tan general como se hizo en la primera etapa, ya va a estar más encaminada a qué es el plan de desarrollo, cómo se debe ejecutar, qué son las políticas públicas. Ya le dimos un contexto general de la estructura del Estado, ahora ya vamos a determinar cuáles son las funciones en cada uno de los niveles para que puedan estas personas llegar a tener una comprensión mayor de qué es lo que van a hacer al momento de que queden electos. Para después culminar, cuando queden electos, otra capacitación a estas personas de decirles: ustedes ya son los nuevos gobernantes para el próximo periodo,
las funciones que vamos a desarrollar son estas, las capacitaciones van a estar enfocadas a darle los lineamientos ya generales en relación a todo el cumplimiento de sus funciones y dentro de sus competencias. Hay que dejar claro, la SAP, para que una persona pueda tomar posesión, los debe capacitar. Se debe entregar ese certificado. ¿Es un requisito? Es requisito. Esa etapa es requisito por ley y era la única que estábamos manejando. Ahora se quiso plantear desde el inicio, es decir, desde los precandidatos, candidatos electos, para después de a partir del 1 de enero, ya cuando estén posesionados, volverlos a capacitar ya de una forma más específica. Creo que ahí lo que se está haciendo ya es apoyando desde la SAP a la territorialización, al acompañamiento permanente por cada una de las territoriales, en cada uno de estos componentes, capacitando en los departamentos, dentro de su jurisdicción, a cada una de estas personas electas. A propósito de ese tema, profesor Murcia, tenemos en ese punto los candidatos, luego se van a convertir en los mandatarios electos de acuerdo con las decisiones de todos los ciudadanos, con el apoyo que le brinden en las urnas. Esas personas han inscrito, cuando se inscribieron su candidatura en las registradurías locales, unos programas de gobierno, que es un poco lo que sería esa hoja de ruta, esa guía, esa orientación, que es lo que justamente están en este punto en las campañas ofreciendo a los ciudadanos: voy a hacer esto, voy a hacer aquello y demás. Cuando esas personas lleguen a posesionarse, pueden cambiar, necesariamente pueden modificar esos programas de gobierno en la medida en que van construyendo ese plan como tal, que debe ser aprobado por las corporaciones legislativas de sus territorios. ¿Puede ser algo totalmente diferente? Bueno, los que están obligados a presentar el programa de gobierno son los que están para alcaldías y gobernaciones. Ellos no pueden modificar, en el entendido de quitar. Ya se comprometieron en unas propuestas en que están encaminados a desarrollar algo que pudo haber quedado incompleto, pudo haber quedado mal diagnosticado, pudo quedar mal analizado. Lo que sí se les permite es ampliarlo, modificarlo en que si se comprometieron a X, ¿cómo lo van a desarrollar? Muchas veces hacemos el copy-paste, como lo decía, hacemos unos planes de gobierno donde solamente nos concentramos en dar líneas de propuestas, pero no tienen un diagnóstico, no tienen el estudio, no tienen el análisis base, entonces comenzamos a tener falencias cuando ellos llegan ya al momento de comenzar a plantear eso para el plan de desarrollo. Se les permite entonces la modificación para la aplicabilidad de ese programa, pero no pueden suprimir absolutamente nada. Profesor, eso sí es claro. Profesor Cuervo, y en ese sentido, ¿qué dice la experiencia? Porque muchas veces vemos que esos gobernantes electos ya en ejercicio del poder a veces desconocen sus propios programas de gobierno e incluso desconocen esos planes de desarrollo que deben estar obligados a ejecutar, pero muchas veces no lo hacen. ¿Ahí qué pasa? Falta, no digo yo necesariamente una supervisión de las autoridades o de la misma comunidad que ejerce como vedora de todos estos procesos participativos, sino no están esos gobernantes muy sintonizados con las propuestas desde que son candidatos, no lo tienen claro, mejor dicho. Es decir, cuando uno mira lo que son los programas de gobierno de los candidatos, son documentos muy precarios en términos técnicos, ¿sí? Ideas que cualquiera suscribiría. Voten por mí, habrá más educación, más salud, más no dicen de dónde se va a financiar, si eso es su competencia, si eso es posible. Y hay que decir una cosa, el ciudadano generalmente no va a mirar los programas de gobierno. De acuerdo. Eso lo miramos, no sé, los que estamos metidos en el tema, en la academia, que hacemos un estudio. Ahí, por ejemplo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Que los medios de comunicación cojan los programas de gobierno de los candidatos y les empiecen a preguntar y los empiecen a cuestionar, y esto dónde se va a financiar, y esto sí es implementable, y esto sí es su competencia. Entonces ahí hay, digamos, un primer ruido, y es que no hay control social sobre la elaboración misma de los programas de gobierno. Como bien se señalaba, una vez es elegido la persona, ese programa de gobierno se debe traducir en el plan de desarrollo. Eso es lo que nos dice la figura del voto programático, ¿sí? Y entonces se supone que entre el ciudadano y el candidato elegido hay como una especie de contrato, ¿sí? Una especie de contrato, y ese contrato es, como lo señalaba el profesor Murcia, un mínimo. O sea, de ahí no se puede correr. Pueden ingresar nuevas cosas.
las cosas que ingresan en el Consejo Territorial de Planeación, ¿sí? Las cosas que ingresan en la discusión que se dé en el Consejo y en la Asamblea, porque los concejales van a llegar con sus temas, los diputados van a llegar con sus temas, de tal suerte que, por ejemplo, frente a la pregunta que hacía la profesora de Cúcuta, sería muy interesante que la ESAP implementara en sus regionales, como lo hay en el nivel nacional, no sé si lo existe en el nivel regional porque pues no conozco en detalle la ESAP ya que yo no soy profesor de allí, observatorios regionales para hacerle seguimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo, ¿sí? Hacerle seguimiento, es crear un observatorio de políticas públicas. Ella preguntaba cómo articular los programas de desarrollo social. Yo no desconozco el tema, no creo que la ESAP tenga como función promover el desarrollo social en estricto sentido, pero la ESAP sí, en la medida en que hay un saber y que tiene una capacidad de movilización y que hay unas metodologías, debería facilitar la creación de órganos de control social, así como por ejemplo en algunas ciudades como Bogotá, Valledupar, Medellín existe el Bogotá Como Vamos o el eso, se pueden crear escenarios así. Lo que ya está en 14 ciudades del país. Claro, algo similar así, digamos, liderado por la ESAP para verificar todas esas partes. Bueno, primero verifiquemos que su programa de gobierno se volvió plan de desarrollo y que los temas fueron recogidos. Segundo, que ese plan de desarrollo está estructurado de acuerdo a como lo establece la ley, como lo decía ahora el profesor Riaño, con la parte general, la parte estratégica. Miremos si el presupuesto es razonable, miremos si el municipio tiene los recursos propios y luego miremos si las políticas públicas que están allí planteadas se van a elaborar y veamos su ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que el Consejo Territorial de Planeación es una entidad muy bien planteada, pero muy mal implementada. Emite su concepto y desaparece del mapa, porque son personas que ocupan otras actividades, son profesores, trabajan en empresas privadas, en fin. Entonces, en los pequeños municipios hay muy poco control social de si los gobernantes están cumpliendo por lo menos con lo que se comprometieron. Ni siquiera si lo que se comprometieron estaba bien, no. Claro. Con que se cumplan lo que se prometió, uno diría, ya nos damos por bien servidos. No hay mayor control social sobre eso y muchas veces el control político que viene de los consejos y de las asambleas no es suficiente. Hay que reforzar eso y me parece que la ESAP puede jugar un papel muy importante allí donde tiene sede regional. Ahí se ha planteado ese tema del control social que es fundamental en el ejercicio de la política, pero profesor Cobos, yo quisiera retomar un punto que dentro de esta ruta que estamos hablando en cuanto al programa de gobierno que ha escrito el candidato, luego ese plan de desarrollo, ¿qué tanto en ese recorrido, en ese camino debe estar ahí como muy vigilante, muy atento ese candidato, esa candidata del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué tanto se influencia todos estos elementos? Y voy a ir más allá, incluso voy a ir más allá. Sí hay unos lineamientos generales en el plan que hay que articular, y desde el plan nacional, plan departamental y plan municipal. Y obviamente, cuando yo traduzco mi programa en una política pública de gobierno con los lineamientos que hemos venido comentando, yo como gobernante estoy obligado a cumplirlo. Ahora, el problema es la capacidad institucional que me obliga a cumplir lo que es donde el profesor Cuervo, lo que el profesor Cuervo ha repensado hace un momento. Ahí es donde encontramos la diferencia, como yo coloquialmente lo digo en las clases, entre Dinamarca y Cundinamarca. Mientras en Europa institucionalmente está obligado el gobernante a rendir cuentas del desarrollo de políticas públicas, a evaluarlas y a presentarlas a la población como una obligación democrática, en nuestros estados no. Y eso da respuesta a la pregunta que me acabas de formular, Erika. Ahí es donde tenemos que fortalecer la capacidad ciudadana para que exija a sus gobernantes el responder por las políticas públicas realizadas y hacerse partícipes, hacer seguimiento, control, participar y demandar resultados de evaluación de toda política pública. No lo hemos institucionalizado en Cundinamarca. En Europa sí, en Europa es obligatorio. Una de las grandes diferencias, hay muchas otras. Es una reflexión a tener en cuenta. Vamos rápidamente al Valle del Cauca, la territorial Valle del Cauca en Cali. Están allí, tenemos 5 minutos para conocer sus inquietudes y por supuesto las respuestas de nuestros panelistas. Adelante.
Los escuchamos, Cali. No tenemos audio en este momento de la territorial Valle del Cauca, desafortunadamente. Estaban muy inquietos, muy pendientes de conocer información y, por supuesto, de tener respuesta a sus inquietudes. Vamos a ir redondeando, señores, si les parece, frente a los retos, a los desafíos que tienen esos nuevos gobernantes, esos hombres y mujeres que van a resultar electos como nuestros alcaldes, como nuestros gobernadores, el día 25 de octubre, frente a esa construcción de políticas públicas, frente a esa construcción de su plan de desarrollo para responder las necesidades de sus comunidades, siempre buscando la mejora en su calidad de vida, en su bienestar. Profesor Cobos, ese llamado que usted le haría a esos candidatos y sobre todo a esos personajes que van a salir electos, que van a formar parte de nuestra vida pública, que van a gobernar. Que piensen en la sociedad, que le respondan a esos problemas públicos prioritarios de esa sociedad. Y la forma de responderles a través de política pública, de programas de acción. Pero también que recuerden el compromiso que deben asumir una vez se firme, insisto en el punto, el tema de paz, de posconflicto, de reconciliación, que va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos años a partir de ahora. Es decir, para mí el compromiso con lo social es básico, es fundamental. Y eso pasa en un Estado social de derecho por una fuerte construcción de política social, pero involucrando a las poblaciones asistidas, involucrando a la sociedad, haciendo participar a la sociedad en la medida de lo posible, reconociendo que por su naturaleza hay políticas que vienen desde el Estado, desde el centro, pero la política social en la medida de lo posible se debe, desde mi punto de vista, construir involucrando a las poblaciones. Profesor Murcia. Yo invitaría a que estas personas territorialicen, analicen y estudien su territorio. Desde ahí van a salir las necesidades y realmente los planteamientos. Eso de estar mirando y focalizándose hacia otras visiones, lamentablemente pueden funcionar en algún momento como pueden llevarlos al fracaso. Muchas veces miremos Bogotá, miremos Medellín, miremos Cali, miran a las ciudades grandes, pero hablamos de un municipio donde pueden estar 3.000, 4.000 habitantes, las necesidades van a ser totalmente diferentes, la necesidad de la atención va a ser totalmente diferente, la focalización de los recursos va a ser diferente. También se invita a que miremos esos instrumentos de carácter local que tenemos, el plan de desarrollo que va a estar en curso, el plan financiero, el mismo presupuesto que se tiene, esa posibilidad de hacer convenios no solamente a nivel con otros municipios, ni a nivel departamental ni nacional, sino mirar hacia el exterior. Hay muchas organizaciones internacionales que benefician a esta parte de Latinoamérica con unos recursos, podemos potencializar, no solamente quedarnos mirando lo poco que nos da el Estado a nivel local, sino que potencialicemos a nivel internacional qué podemos llevar. Que tengan en cuenta todas las herramientas de las que disponen. Doctor Cuervo. La función de los gobiernos en general es la de entregar bienes públicos de calidad. Y en el ámbito municipal y departamental hay que entregar bienes públicos locales de calidad, con austeridad, con probidad. El tema de corrupción creo que está deteriorando mucho esa confianza de la que tú hablabas entre el ciudadano y el Estado. Hemos visto unos escándalos de corrupción en el Chocó, en Florencia, complicadísimos. Entonces uno le diría a esos mandatarios locales, traten de entregar esos bienes públicos con calidad, con austeridad, con un cuidado por lo público, que recuerden que son servidores públicos, que se deben al ciudadano, que manejan recursos que no son de ellos, sino del ciudadano, y creo que lo pueden hacer con las metodologías y con las técnicas establecidas ya. Señores, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta Administración Pública en Acción. Lo primero, pues agradecerles su participación, sus valiosos aportes en la construcción de esta hoja de ruta. Profesor Cobos, profesor Murcia, doctor Cuervo, gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias a los televidentes. Que es lo más importante, a ellos, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado también, como lo hicieron nuestros panelistas, la invitación de la ESAP. Administración Pública en Acción, ustedes lo saben, es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública, bajo la coordinación del Departamento de Comunicaciones, la Subdirección de Proyección Institucional y la Subdirección de Alto Gobierno. Nosotros tenemos una cita, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para usted y para todo el país. Muy buenas tardes.
y hasta entonces.